El Espacio Más 60 de A Fundación impulsa diferentes proyectos de envejecimiento activo que tienen, entre otros propósitos, ayudar a la población a envejecer mejor. Se envejece como se vive, ¿no? Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos que saber que nuestro envejecimiento va a ser fruto, ¿no?, de la vida que hemos tenido. Ojalá cuando empezásemos la vida supiéramos lo que sabemos a estas edades, claro. Yo creo que el envejecimiento activo debería de interesarle a todo el mundo a partir de los 40, 45 años, a todo el mundo. Todo lo que vayamos haciendo a lo largo de la vida va a nutrir ese proceso de envejecimiento. Con lo que te alimentas, con lo que te nutres, lo que haces, todo de alguna manera te aporta. Y obviamente uno de los aspectos a trabajar, porque está presente en toda la vida cotidiana, es la esfera emocional. En el proyecto Conociendo mis emociones de Espacio Más 60 se introduce el componente emocional como parte fundamental para el bienestar de las personas mayores. Un aspecto, el de las emociones, que cobra especial relevancia en el contexto actual. Estamos tremendamente acostumbrados a cuidar que tenemos que hacer 5 comidas al día, las frutas y las verduras, el beber agua, el salir a caminar, pero ¿cuándo miramos si estamos bien o mal? Cuando llega el problema. Entonces hay que cuidar eso de la misma manera que cuidamos el resto. Yo creo que el programa Conociendo mis emociones le tiene que interesar a cualquier persona que quiera vivir bien. No es un programa terapéutico, entonces puede venir cualquier persona y el fin es conocer para gestionar. Para adquirir competencias que nos ayuden a afrontar situaciones de la vida que nos puedan resultar a lo mejor un poco complejas, pero sobre todo para aprender a disfrutar. Consiste de entrada en saber qué son las emociones, cuántas emociones hay, que hay muchísimas más de las que pensamos. Creo que es importantísimo poner nombre a lo que sentimos, que muchas veces no ponemos nombre, y luego qué se puede hacer una vez que descubrimos qué emoción es la que nos afecta en ese momento, cómo gestionarla. Es importante ser consciente de que tú puedes ejercer también control sobre tus emociones. Y no solo el control de las emociones, sino el saber cómo enfrentarte a las distintas emociones, que es diferente. Me ayuda a pensar, me ayuda a que hay cosas que no merecen la pena y hay que dejarlas de lado, hay que apartarlas. Hablo más conmigo misma. Me siento más a gusto conmigo misma. No me juzgo tanto. He cambiado en mi relación con los demás y entonces también los demás han cambiado bastante las relaciones conmigo. Entonces he ido poniendo cosas en práctica muy importantes. Siempre estamos en tiempo de aprender a estar mejor, aunque sea un poquito. Nunca es tarde para conocer la importancia de tus emociones, ¿no? Esto te ayuda a trabajar por dentro, ¿no? Pues, ¿por qué no vas a estar mejor contigo misma? ¿No? Digo yo. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todas. Hoy es la 8ª semana que permanecemos en este programa de atención plena. Felicitarte si has llegado hasta aquí haciendo semana a semana las prácticas que hemos recomendado y motivarte a que sigas practicando. Hoy vamos a darnos cuenta de estos automatismos, estos impulsos que tenemos con nuestra cabeza de darle vueltas a las cosas, porque es fácil. Y cuando hay dificultades, cuando hay contratiempos, cuando estamos agitados, parar. Es fácil, escapas y te mantienes ahí dando vueltas o apuntándote a más cosas para no ocuparte de la dificultad que aparece. Pues esto nos pasa un poquito a todos. Hasta que nos vamos dando cuenta, lo más rápido es entretenernos.
Y aquí se trata de parar. Se trata de ¿qué me pasa? De preguntarme. ¿Vale? Entonces estamos conociéndonos un poquito de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo conectar el cerebro con lo que sentimos, con el corazón. Y esa parte de mí que observa, que se da cuenta de cómo entran esos pensamientos constantemente, porque es lo natural, y cómo eso hace que me sienta de una forma por la mañana, si tengo unas conversaciones reacciono de forma distinta, si tengo otras, cómo son mis sentimientos. Entonces, todo el tiempo, en la práctica, lo que vamos a situarnos es en esta parte de mí que se da cuenta y observa, que puede ver en una mano estos pensamientos, en la otra mano lo que es, y mirarlo. Estar ahí, tanto en lo agradable como en lo desagradable. Nos mantendríamos como en una balanza y en un punto neutro, mirando, dándome cuenta, ¿vale? Porque es fácil que lo agradable queramos retenerlo, agarrarlo, queramos más, queramos estar como en la relajación todo el tiempo y la vida trae dificultad, trae a veces irritación, incomodidad. Entonces, la buena práctica, yo siempre digo, que es cuando aparece esa incomodidad en el cuerpo y puedo estar con ella de forma amable. O realmente empieza a aparecer un pensamiento incómodo, algo por hacer, y puedo dejarlo pasar y mantenerme en la respiración, en la guía, en lo que escucho. Entonces es todo el tiempo la práctica, un soltar. Es como si abriéramos la cabeza y empezáramos a vaciar todas las preguntas que traemos, todas las inquietudes, y en este espacio hay un silencio donde paro, mi cabeza empieza a deshacer todo eso, a dejar lo que he hecho antes, a no estar preocupada por lo que viene después, sino poder estar plenamente viviendo este momento. Y esta es la práctica de hoy, como darme cuenta de este automatismo, impulso de mantener todo el tiempo pensamientos y dialogarlos, charlar. Es ese diálogo interno que seguro que conoces y que tenemos todos. Entonces, en la práctica que te propongo hoy es ir de nuevo a recordar las bases, ¿vale?, que hemos hecho en este programa de 8 semanas. La base siempre es la parte corporal, la parte física, que pueda estar acomodada de forma agradable. Recomendamos que sea sentado. Si no puede ser, puedes tumbarte y seguir la práctica igualmente. ¿Vale? Y ahí como ir empezando a reconocer cómo estás respirando ahora. Si tu respiración es calmada o por lo que sea, si vienes apurada, estás inquieta. Como simplemente el darme cuenta de dónde parto y cómo me hace sentir, porque lo que pienso va a hacerme sentir de una forma determinada. Y esto es muy rápido. Entonces ir acomodando para saber cómo me siento, que es esa parte de inteligencia emocional que comentábamos en la semana anterior. ¿Vale? Puedo gestionar un poquito esto que me pasa y puedo crear emociones agradables, puedo crear emociones de reconocimiento. Entonces te propongo que ya vamos entrando en la práctica, busca esa postura, ese lugar donde quieres realizarla y vamos a empezar con pequeños movimientos de los hombros, a acomodar el cuerpo, subiendo los hombros hacia las orejas y llevándolos hacia atrás, haciendo pequeños círculos que te permita reconocer cómo está tu espalda, la parte alta, como soltando tensión, vaciando esa mente de tensiones. Despacio, encontrando tu ritmo. Sin que tengas que seguirme, encontrando cómo por la respiración ya te va guiando también, al soltar el aire,
bajar, al inspirar, elevar. Y si sale un suspiro, también déjalo, porque ayudará a que la postura se siga acomodando. Y vamos a hacerlo en sentido contrario, hacia adelante. Los hombros suben hacia las orejas y bajan por delante, haciendo pequeños movimientos que me ayuden a ir soltando cualquier incomodidad que aparece en el cuerpo y también ese diálogo que tengo en la cabeza. Ve deteniendo el movimiento, reconociendo cómo le ha sentado al cuerpo, que ha cambiado. Vamos a hacer un gesto de dejar caer la cabeza hacia adelante, como si el mentón quisiera alcanzar el pecho, para liberar toda la nuca y todo lo que acumulamos en las cervicales. Detente ahí un instante, respirando, sintiendo el cuerpo. Y muy despacio, vértebra a vértebra, ve elevando de nuevo tu cabeza para encontrar esa verticalidad, ese eje del cuerpo que te va a permitir mantener la atención durante la práctica. Vas a escuchar el sonido de una campana y a partir de ahí puedes cerrar los ojos o bajar la mirada hacia el suelo. Reconociendo el peso del cuerpo hacia el suelo, la gravedad, soltando ahí, dejándose ir hacia abajo. Los pies acomodados, las piernas en el asiento, relajando, aflojando, con esa intención firme de soltar. Las manos descansan cómodamente sobre las piernas o el regazo. Nota cómo tu columna te mantiene erguida con atención. Puedes llevar los hombros un poquito hacia atrás y hacia abajo. Y eso permite que el pecho, la zona toda delantera, se abra un poquito, se disponga para sentir la respiración ahí, en la zona del pecho, del abdomen. Cómo llega el aire y cómo sale. El mentón baja un poquito, de forma que la cabeza no esté rígida, que esté relajada también. Date cuenta cómo es el cosquilleo del aire de la nariz, cuando entra y cuando sale. Elige un cuerpo donde sea fácil sentir la respiración, ese aire que entra y que sale. Puede ser en la nariz, en las fosas nasales o ese cosquilleo.
quizás la notes más en la zona del pecho, en tus pulmones, en la zona de las clavículas. Puede ser que el movimiento sea más claro hacia la Deja que tu atención repose en ese lugar. Es para ti más fácil reconocerlo. Y vamos a hacer un ejercicio de concentración. Mentalmente vas a contar 4 cuando inspiras, retener un instante el aire y contar mentalmente 6 cuando sueltas el aire. Encontrando ese ritmo de inspirar hasta 4, retener un instante y dejar ir lentamente, suavemente, contando 6. Que se lleva tu atención, regresa de vuelta a este conteo, al inspirar, al retener y al soltar suave. Dejando el conteo y deja que la respiración se haga ahora por sí sola, manteniéndote simplemente observando qué sucede, cómo llega y cómo sale del cuerpo el aire. Reconociendo esas pausas que hay al inspirar y al soltar. Sabiendo que nuestra mente va a seguir trayendo las ideas y eso es lo natural. Simplemente mantente en percibir este momento, observándote a ti respirando, reconociendo plenamente el estar presente, dejando que todo lo demás se vaya aquietando.
voy a pedir ahora que te visualices cerca del mar, sentada junto a un acantilado de piedras, donde puedes percibir las olas y cómo rompen en las rocas. Puede ser algo que hayas vivido ya, o simplemente lo recrees con la capacidad de imaginar y visualizar. Siéntate simplemente ahí, con tu mente observando, reconociendo cómo el agua golpea cada roca con fuerza. Cómo se mueve cada ola. Y aunque el mar está agitado, tú te mantienes en este estado que ahora has alcanzado. Un estado sereno de la parte de ti que observa. Puede incluso que te lleguen algunas gotitas de agua que el mar salpica. Y te mantienes como parte de ese momento, de cada ola que viene y se aleja. Puedes reconocer que tus pensamientos son como esa ola que viene a ti, a veces agitada, a veces salpica. Y en un momento se aleja, dejándolo ir, manteniéndote en la parte de ti que estás serenamente observando. Hazte consciente de que tu respiración también se parece a esa ola. Cuando el aire entra y cuando se va. También las emociones y los sentimientos que ahora están entrando y disolviéndose. Cualquier tristeza, añoranza, cualquier alegría, aparece como una imagen y se va desapareciendo, alejándose. Céntrate en la parte de ti que está consciente de todo este proceso, de todo lo que pasa internamente. No hay necesidad de seguir nada, ni el pensamiento, ni a la emoción. Y sigue manteniéndote en esta observación curiosa
abierta, atenta. Ve poquito a poco ampliando tu atención y regresándola al cuerpo, a partes que pueden estar con tensión ahora mismo o algunas que están quizás muy relajadas, que puedes reconocer a ambas como parte de este momento, la tensión y la relajación. Vamos saliendo de esta práctica, dando al cuerpo pequeños movimientos que te permitan estirarte, relajando. A medida que escuchas la campana, abrir los ojos, sin prisa, dándote tiempo a despertarte, regresar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha ido tu práctica? Si quieres compartirlo o tienes alguna pregunta, tienes a tu disposición el mensaje interno, que podamos comentarlo. Poquito a poco vamos a ir incorporando estos hábitos al día a día. Es fácil darte cuenta a veces que mirando una puesta de sol, la noción del tiempo. En lo agradable es fácil que se pase esto, ¿verdad? Y en lo difícil, en lo que es más complicado, ¿cómo podemos hacer para que esto pase igual? Sintiéndolo, no quedándonos atrapados y dejando que pase la ola, que se vaya aquietando. Es como permanecer observando, aquietada, lo agradable y lo desagradable. Por eso usamos mucho la postura, usamos mucho la respiración, ¿vale? Y hemos hecho un programa de 8 semanas porque para crear un hábito requiere una continuidad de 21 días. Era como el programa más básico, las nociones más sencillas, pequeños trucos. Va a seguir continuando el programa para avanzar semana a semana, continuaremos, porque pregunta por aquí Madalena. En principio seguirán las sesiones en esa profundización de lo que hemos visto, lo que es postura, mente, emociones y esta visión del observador que se da cuenta de lo que va pasando. ¿Vale? Propongo siempre cada semana una práctica que quede hasta que nos vamos a ver. La que hoy os traigo es poder estar realmente cuando hay resistencias sin huir de ellas. ¿Vale? Es como poder estar cuando viene esa ola que me salpica, que me inquieta y no rechazarla, darme cuenta que forma parte de este momento, forma parte de la vida. Vale, por aquí comenta Lidia. Gracias, Lidia. Las manos
se van relajando. El corazón a veces sí que notamos cómo se acelera, incluso cuando vemos algo o cuando imaginamos algo. Está vivo, ¿verdad? Entonces es darme cuenta de que esto está pasando momento a momento y se va regulando a medida que yo lo observo. Y es desarrollar esta actitud de observación. Por eso, esta semana, esas resistencias que nos aparecen a todos, poder observarlas desde aquí, desde esta parte que hacemos en la práctica. Serena, atenta, curiosa, de si reacciono rápidamente o si puedo aquietarme, como hacemos aquí con la postura. Y esto va poquito a poco, como hemos hecho, dando pequeñas claves y reconocimientos. Os estoy muy agradecida a todos los que estáis participando, los que me vais dejando por aquí comentarios, los que me hacéis llegar cómo vais practicando, pues nos ayuda a profundizar, a seguir ahí. De nuevo felicitarte si estás siguiendo semana a semana o si puedes sacar un ratito en tu día a día para hacer esta propuesta semanal. Nos vemos la próxima semana. Que tengas un bonito día. Hasta pronto.